mundo. Las revueltas en los países árabes y principalmente el conflicto abierto en Libia, uno de los principales productores mundiales de crudo, han favorecido esta suba histórica del precio de los combustibles. ¿Qué efecto tiene esta suba en la vida cotidiana del ciudadano medio? Lo veremos en los próximos minutos. Por lo pronto, recordemos que hay una gran cantidad de empresas adyacentes al negocio del petróleo, como la de los plásticos. Conozcamos cómo les está afectando a ellas el alza del petróleo. Nos lo cuenta desde la cadena SER de España, Marsal Serrat. Récord histórico del precio de la gasolina. El litro se paga hoy a 253,20 euros, aunque los expertos aseguran... ¿Se imaginan que un día el precio de la gasolina fuera tan alto que no pudiéramos ni pagarlo? ¿Se imaginan cómo afectaría nuestra vida? Si miramos a nuestro alrededor, nos sorprenderemos. Tantas cosas están hechas a base de petróleo, tantas. Nos hemos ido a una fábrica de envases de plástico en Madrid. Patricia Wright, de la empresa IDPL, Inyección de Plástico, nos cuenta algunos de los productos que fabrican. Bolsas, bidones, contenedores, todo que realmente hoy en día casi todo, por no decir el 99,9% es en plástico. Todo lo de cosmética va en plástico. Tienes desde tupper, jarras, todo tipo de menaje. Tenemos piezas que son catenarias para los trenes, para la vía de tren, que también se hace en plástico. Tenemos las cajas de seguridad. ¿No deberíamos pensar qué podemos hacer para no ser plástico dependientes, para no ser petróleo dependientes? ¿No deberíamos buscar alternativas de consumo antes de que terminemos con las existencias de petróleo? Este producto que yo compro es cercano, es de temporada, tiene unos envases innecesarios, tiene, por ejemplo, unos conservantes, unos aditivos innecesarios, pero eso es un simple ejemplo. Yo creo que si uno sabe que los recursos siempre son limitados y que las necesidades ecológicas, económicas y sociales siempre son ilimitadas, yo tengo que saber ¿a qué dedico mi atención? Habla José Ramón Sánchez Moro, presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Nos propone un consumo responsable, ecológico. Todos los expertos nos recomiendan anticiparnos, incluso nuestra economía lo notaría. Y es que depender tanto del petróleo no solo tiene consecuencias medioambientales, también en nuestra economía. José María Martín Quemada es catedrático de Economía Aplicada. El efecto sería doble sobre la inflación, sobre los niveles de precios y unos niveles de crecimiento desgraciadamente mermados precisamente por la generación de esas rentas que irían hacia los países productores. Y eso que nos quedamos con esta reflexión. La edad del petróleo no se terminó por falta de piedras y se espera que la edad del petróleo no se termine por falta de petróleo, sino porque nos hayamos dado a nosotros mismos unas fuentes de energías nuevas, más respetuosas con el medio ambiente y desde luego alternativas a la de los hidrocarburos. Ahora me he planteado hora ya de presentarles a algunos de los compañeros que nos van a ayudar a situar mejor la problemática de la suba de los combustibles durante todo este programa. En México está Arely Sánchez, especialista de Economía y Finanzas de W Radio México. Arely, gusto de escucharte. ¿Qué tal, Paulino? Un saludo desde la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México. Bueno, México es uno de los países productores latinoamericanos y, Arely, me gustaría que nos cuentes cómo se está viviendo allí la escalada de precios y qué papel está jugando México, justamente en este contexto. Pues como bien lo dices, México es un exportador neto de petróleo y pues al parecer, sobre todo el Bank of America, Merrill Lynch y otras instituciones internacionales aseguran que va a resultar nuestro país beneficiado por la reciente alza internacional del precio del crudo a causa de esta crisis que se vive en el mundo árabe. Y esto pues mientras que la Secretaría de Hacienda, la autoridad fiscal en el país, mantenga su compromiso de efectuar un aumento mensual, un desliz mensual que desde el 2010 viene aplicando a los precios de la gasolina y que es de 4 centavos cada mes el alza en el precio de la gasolina magna y 8 centavos la premium, pues así va amortiguando el efecto negativo del alza en el precio del petróleo y pues también eso permite que la proyección de la inflación para el país para este 2011 se mantenga en 3.8%. Es decir, mientras la Secretaría de Hacienda no eleve, justamente por la presión que están ejerciendo los altos precios del crudo, no eleve ese desliz mensual que está aplicando a las gasolinas, pues los usuarios no se van a ver pues realmente afectados en el país, porque vale destacar que en México pues la gasolina es un bien que se subsidia por parte del gobierno,
De hecho, hay quienes consideran que el gobierno podría estar destinando una fuerte cantidad de recursos públicos en el subsidio a las gasolinas, pues entre más caro sea el combustible a nivel internacional, mayores serán los recursos públicos destinados para su compra por parte del gobierno. Y esos que no están siendo compensados porque el precio, como bien te dije, en el que se vende la gasolina se mantiene relativamente igual, pues un aumento de 4 centavos al mes pues realmente no refleja un impacto fuerte en el bolsillo de los consumidores. Con lo cual hay una situación bastante similar a la que sucede aquí en la Argentina, donde también efectivamente se subsidia el precio. En Estados Unidos está Javier Del Pino, que es corresponsal de Prisa Radio en Washington, y hablamos de uno de los países que es 1/4 del consumo mundial del combustible. Javier, el gusto de escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Cómo se está viviendo el alza del combustible? Pues yo diría que con una preocupación no tan elevada como la de hace un par de años, en gran medida porque el país está mucho mejor preparado y mucho mejor situado económicamente ahora mismo para hacer frente a ese tipo de subida de lo que lo estaba durante la Gran Depresión que sufrimos hace un par de años o 3, ¿no? Ahora mismo, hoy, la media de la gasolina es $3,54 por galón, que son unos 93 centavos de dólar el litro. Cierto es que es un 25% más que la media del año pasado, pero no es nada comparado con los precios que hay, por ejemplo, en Europa, donde la gasolina tiene unos gravames mucho más elevados de lo que tiene aquí. En esto pasa como pasa en todo, que los más afectados son siempre los que menos tienen, ¿no? Los que tienen coches que consumen mucho, que todavía hay algunos de ellos, no sufren demasiado estos altibajos y además tampoco se espera que suba el precio más allá de los $4 por galón, pero los que tienen menos recursos pues sí que tienen que hacer cuentas para llegar a fin de mes. Luego también hay otro factor, y este país yo creo que en los últimos 5 o 6 años ha hecho una especie de reestructuración automovilística. Ya no se ven tantos coches de aquellos que se veían hace 8 o 10 años que consumían tantos litros y gastaban tantísima gasolina. No se ven tampoco demasiados híbridos o demasiados eléctricos, pero poco a poco se va compensando y ya sí que se anuncian los coches, cosa que no pasaba hace tiempo, el consumo de la gasolina. Son coches que son mucho más eficaces, ¿no? Claro, bueno, eso es un avance extraordinario, ¿no? Que tiende a justamente subsanar toda la problemática que gestaba ese consumo tan alto de los combustibles. Bueno, en España está Eladio Meizoso, me voy hasta allí, especialista en temas de economía de la cadena SER. Eladio, gusto de escucharlo. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué está pasando en España en particular y en Europa en general con el alza de combustibles? ¿Cuál es el real impacto que estás viendo? Bueno, pues pensad que desde que ha comenzado el año, el barril de petróleo Brent, que es la referencia de aquí, la europea, ha pasado de 95 a $115. Ha subido un 21% cuando en todo el año 2010 había subido menos, un 18%. Esto evidentemente ha traído aparejado una subida de los carburantes. La gasolina de 95, que es la más vendida aquí, está en €1,33 el litro, que es el récord histórico, y el gasóleo en €1,29, muy cerca del récord establecido en el verano de 2008. Con la subida de los carburantes está subiendo de forma generalizada la inflación, el índice de precios al consumo, que ahora mismo está en España, datos de febrero últimos oficiales, en el 3,4% en tasa anual frente al 2,4% de media de la zona euro, porque aunque aquí la gasolina tiene muchos impuestos comparado con América, tiene menos que en otros países europeos, con lo cual cuando sube en la misma proporción en España y en Europa, aquí en porcentaje es mayor, aunque sean los mismos euros por litro, y por tanto tiene un mayor peso en la inflación. Bueno, la cosa ha llegado a tal magnitud que aquí el gobierno ha aprobado rápidamente, lo hacía el pasado viernes, un paquete con 20 medidas para tratar de ahorrar petróleo, ahorrar nuestras importaciones y así que tenga un impacto menos grave en la economía y la situación tal como está la sociedad. Después vamos a hablar de los resultados, y me dejas con la preocupación lógica y natural de conocer hasta dónde se ha podido avanzar en ese programa. Pero permítanme saludar a Jorge Piñón, que es analista petrolero, ex gerente general de logística y suministro de la British Petroleum, que está en línea, nos atiende desde Miami. Pocos como él pueden ayudarnos a comprender lo que está sucediendo a nivel mundial. Piñón, un gusto escucharlo. Paulino Rodríguez desde Buenos Aires lo saluda. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Un placer. Lo mismo digo, ¿por qué si Libia exporta solamente un 2% del petróleo que se consume a nivel mundial, se atribuye básicamente al conflicto en ese país el alza del precio que hemos notado sensiblemente en las últimas semanas? ¿Por qué cree usted que es así? Por el temor de los mercados internacionales de que esto sea un efecto dominó y que eventualmente lo que sucedió en Túnez, en Egipto y ahora en Libia impacte el Golfo Pérsico a países como Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, que son los grandes productores.
pero también importante el cuello de botella de toda la región, que es el estrecho de Hormuz. Así que es cierta especulación, no por lo que está sucediendo hoy en día. Tenemos que reconocer que en los mercados internacionales hay suficiente petróleo. Los almacenamientos, tanto en Europa como en Estados Unidos, están en muy bien nivel, no solamente en petróleo crudo, pero sino también en los combustibles. Así que a corto plazo, con la excepción de algunos mercados en el Mediterráneo que han perdido el suministro del petróleo liviano y ligero libio, en realidad no hay ninguna emergencia. Piñón, ¿y usted cree que el precio al cual se puede alcanzar, si uno pudiera establecer algún pronóstico, es un precio que está por encima del actual, o cree que este es el techo? No, yo creo que este es el techo, es decir, hemos visto aquí en las últimas 48 horas quizás algunos problemas en Arabia Saudita, tenemos que ver dónde va eso, pero yo creo que en los mercados en realidad no hay justificación para estar en estos niveles de 110, 115 dólares el barril, así que ese para mí es el tope. No quiere decir que pueda ser que lleguemos a 130 o 140, pero para llegar a ese nivel tenemos que ver físicamente una interrupción de por lo menos un 10% de lo que es la demanda total de petróleo crudo en el mundo. Le voy a pedir alguna precisión respecto a por qué cree usted que en Estados Unidos cuesta menos el combustible que en Europa y en general en la mayoría de los países de América Latina. ¿Tiene alguna explicación sencilla, simple? Yo viví en Madrid por 5 años, he vivido en Caracas, he vivido en México y he vivido en los Estados Unidos. El problema que tenemos aquí en este país es que los impuestos en los combustibles de transporte es solamente de 51 centavos el galón. Este es un país el cual vive alrededor del automóvil. Es una forma de la independencia nacional del estadounidense. En Europa, como dijeron ustedes anteriormente, están los precios altos, pero recuerden que gran parte de ese precio es los impuestos que se le ponen a los combustibles de transporte. Cuando tú eliminas los 51 centavos que pagamos aquí en los Estados Unidos y eliminas los 4 o 5 dólares que pagan ustedes de los europeos, pues prácticamente el precio del combustible está a la par. Este país tiene que cambiar su sistema de impuestos, digamos, opinión. La mayor parte de la diferencia es así. Bien, y por último, ¿cuáles son las consecuencias particularmente en Estados Unidos, si es que vislumbra alguna importante que valga la pena remarcar y que tenga un impacto real en la economía norteamericana? No, este país tenemos que recordar que el 72% del petróleo que se consume va al sector del transporte, no solamente automovilístico, pero también el transporte comercial, marino y el transporte aéreo. Menos de un 1% del petróleo crudo que se consume aquí en los Estados Unidos va al sector eléctrico y el balance, que es un 22%, al sector industrial, principalmente en la producción de químicos y plásticos y otros productos. Así que el talón de Aquiles del desafío petrolero que tiene este país es el transporte de carretera, y eso tiene que ser el consumidor el que cambie la forma de su comportamiento. Transporte compartido y transporte público, por ejemplo, algo que estamos muy acostumbrados nosotros en América Latina y en Europa a usarlo, aquí en este país se utiliza muy poco. Jorge, como siempre, le agradezco muchísimo, termine usted muy bien el día. Un placer, gracias a ustedes. Muy gentil. Jorge Piñón, que es analista petrolero, ex gerente general de logística y suministro de la British Petroleum. Vuelvo a la mesa, vuelvo a las conversaciones con quienes nos acompañan. Eladio me de hecho, sí. Perdón, Paulino, sí que me gustaría hacer un comentario con lo que estaba escuchando ahora. Claro. Decía este hombre que por qué la gasolina está tan baja en Estados Unidos. Yo creo que él intentaba explicar algo que es muy evidente para quienes vivimos aquí, es que la gasolina yo creo que es el símbolo del estilo de... Un político se le ocurriría jamás en la vida subir los impuestos de la gasolina, porque automáticamente sería defenestrado en estamentos estatales o en estamentos federales, ¿no? Y luego otra cosa, tú decías